ver. Si no prendo el micrófono no funciona, así que voy a arrancar de vuelta. Perdón. Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de TIP. Estamos con Nanu y con Ámbar, que se suma ahí de costado, aparece y desaparece, quizás aparece por acá en algún momento también, no sabemos, depende cómo se comporte. Y hoy vamos a estar hablando acerca de Talent Acquisition en esta nueva versión, a modo de pequeño cambio para hacer un poco más divertidas las cosas. Te voy a pedir, Nanu, que te presentes y que nos cuentes nombre, colegio y fun fact. Así cambiamos un poco la situación y lo hacemos más divertido. Así que, Vale, buenísimo. Bueno, ella es Ámbar, tiene 1 año y medio, más o menos. No sé si quiere comentar algo más, se va a quedar acá, está buenísimo. Nada, mi nombre es Nadir, trabajo en Talent Acquisition hace 6 años ya. Estuve siempre dedicada a trabajar para empresas de tecnología. Mi foco es tecnología porque me gusta, básicamente. Ahora igual iba a contar un poquito más sobre esto. Hobbies y como fun fact, me gusta bailar, hago danza, estudio cine y también juego al fútbol. Respecto a lo que es Talent Acquisition, porque no recruiting está muy asociado a lo que es el ámbito militar, entonces por eso Talent Acquisition, que es la adquisición de talento, es el área que se dedica a lo que es selección de personal, es eso, y específicamente en IT, que nada, eso a grandes rasgos. por un momento pensé que ibas a decir, y soy independiente, vengan de a uno, te lo guardaste para otra situación. Juani está llorando por los rincones diciendo que esperabas que vengas de independiente, aunque puse el micrófono rojo, así que una a favor tenías que tener. Que tener. Bien, vamos a charlar un ratito, porque ahora es una situación un poco más divertida, ya que vos sos la que entrevista normalmente, y ahora te toca la situación al revés. Sí, Y lo más divertido es que no sabés qué te voy a preguntar. Me venís preguntando los últimos días acerca de qué vamos a hablar, qué vamos a preguntar y demás, y no te conté, no te di ningún tip, ninguna punta, y nada. Durante la semana me tiraste un montón de cosas que dijiste, no, seguro me vas a preguntar de esto y no te voy a preguntar de eso. Nada, lo primero que te voy a pedir es, nada, como te escucho todos los días, contame un poquito de vos. Actualmente veo acá que estás trabajando en RGA. Contame un poquito. Te cuento, ahí justo Facu dice que hay cierta relación entre la entrevistadora y la entrevistada. Después entramos en detalle, Facu. Sí, trabajo en RGA. Incluso yo trabajé en RGA durante 2 años, del 2014 al 2016. E incluso en RGA fue donde di mis primeros pasos en lo que es Talent Acquisition en Haití, y creo que también fue la cuna de donde aprendí un montón de las cosas que hoy en día implemento en mi día a día. Hoy en día trabajo en el área de Talent Acquisition enfocada 100% en lo que es Haití. RGA, a grandes rasgos, es una agencia de marketing digital que se dedica no solo a lo que es marketing propiamente dicho para empresas y clientes locales, regionales y globales, sino también hace todo lo que es consultoría digital y transformación digital para empresas. Entonces, a veces está muy asociado lo que es RGA al mercado de agencia, pero en realidad creo que gran parte del scope de negocio, del core de negocio que tiene RGA está focalizada en tecnología. Entonces yo estoy trabajando en conjunto con el equipo de Estados Unidos, justamente todo lo que es Talent Acquisition puramente en tech. La verdad, respecto a tecnología, son súper variadas, que eso también creo que es algo atractivo que tiene RGA. O sea, no quiero focalizarme solo en el lugar donde yo trabajo, sino a la hora de hablar de empresas de tecnología, en esto de no estar cerrado a una tecnología o una herramienta en particular, sino de tener variedad y diversidad de herramientas, lenguajes y aquellas cosas que se pueden implementar en estas soluciones, y no solo una en particular, que eso también es algo que vale la pena destacar. Buenísimo.
En la parte que te estaba entrevistando no era una entrevista de trabajo, así, no, cosa de que las próximas preguntas las consideres de esa forma. No, la pregunta que te voy a hacer es ¿por qué tecnología? Pero antes de preguntarte por qué tecnología, es ¿cómo llegaste a trabajar de Talent Acquisition? ¿Cómo empecé? Sí, ¿cómo De empezaste? Te hago casualidad. dos preguntas. Ya que estamos con Talent Acquisition, te voy a hacer dos preguntas con Talent Acquisition. Una es cómo llegaste, cómo se dio de que llegaste a Talent Acquisition. Y mientras que me respondes esa, termino de reformular la otra porque me la olvidé. O sea, de por qué Talent Acquisition en Haití. ¿Cómo es que No, empecé y ¿por por qué qué en Talent tecnología? Acquisition? Vamos ¿Saben por qué Talent ¿por qué Talent Acquisition? Acquisition? Sí, ya me acordé de la otra, así que después te la hago, así no tenés tiempo de Ok. pensarla. ¿Por qué Talent Acquisition? Porque fue de casualidad, en realidad, una de mis primeras experiencias formales fue en Globant, y desde ese momento no me fui de las empresas de sistemas. Trabajé en gran parte de mi carrera profesional fue en empresas de sistemas, y ahí fue que en Globant encontré este rubro, porque la verdad es que a veces si uno no está metido mucho en lo que es el nicho, el mercado de tecnología, no está tan al tanto de lo que va pasando, y como que en Globant empecé a conocer un poco más. Al mismo tiempo, ahí también conocí a una de mis mejores amigas que se dedica a Talent Acquisition. Ella fue quien me propuso sumarme al equipo de RGA en su momento, y ahí también me entrené en todo lo que es selección de personal en Haití. Entonces tuve esas dos cosas. Por un lado, el estar trabajando en una empresa relacionada con el rubro, y por otro lado, estar trabajando en conjunto con un equipo que creo que fue el mejor equipo con el cual trabajé a lo largo de mi carrera, que también se dispusieron y me ayudaron a aprender un poco más de este rubro. ¿Y por qué tecnología? Porque es un rubro que cambia todo el tiempo, y eso es algo que a mí me atrae, el hecho de estar aprendiendo cosas nuevas y no estancarme en que hoy en día estoy buscando exactamente lo mismo que hace 10 años atrás, o que no tenga la posibilidad de ser también dinámico, de que hoy en día puedo estar trabajando en posiciones en las cuales se requiere cierto tipo de tecnologías, y al mismo tiempo estar trabajando en otras posiciones, otras vacantes con otras tecnologías. Entonces, entre lo que es lo diverso y lo dinámico de estar todo el tiempo cambiando, eso me mantiene a mí también activa en andar buscando información, en investigar, en descubrir una nueva herramienta que salió en el mercado, y poder investigar un poquito más. Me gusta mucho el trabajo de detective y de estar conociendo un poco del mercado y de lo que va surgiendo, de meterme, involucrarme con personas que trabajan en el rubro, y de poder conocer también las experiencias de estas personas, como para nutrir más mi conocimiento y poder aplicarlo día a día a mi trabajo. Entonces, por eso creo que tecnología. Bien, comentaste varias cosas que las voy a dejar en el tintero, porque la otra pregunta que tenía es, bueno, estás en Haití, como muchos de nosotros no estudiamos Haití, o no bueno, al menos yo estudié analista, no tengo un título de grado. Para Talent Acquisition, ¿vos estudiaste algo, tenés algún título o es todo... Todo pulmón. todo pulmón? Sí, no Sí. me acuerdo cómo se dice cuando es... sí, todo aprendizaje. Todo, fue iniciativa mía también, o sea, fue por motus propio el hecho de dedicarme a esto. Lo que está, las carreras que están más relacionadas a Talent Acquisition son recursos humanos, selección de personal, eh, también alguna carrera relacionada a lo que es administración, porque también mucho de nuestro rol tiene cosas relacionadas a lo que es el mercado y el negocio. Entonces también hay una pata de esas carreras que pueden estar abocadas a dedicarse a esto. La verdad que, o sea, en este sentido puedo alinear a una persona que se dedica a Talent Acquisition con alguien que estudia sistemas, que es por no tener una formación formal, o sea, no tener una carrera formal en Talent Acquisition, no significa que no puedas dedicarte a esto. Lo que sí, algo que Eso creo que creo que tiene... aplica no solamente a estos dos, sino que aplica a cualquier lado, ¿no? Por no tener una carrera formal te impide trabajar. Bueno, salvo te el impide médico, trabajar.
Sí, salvo de médico, o sea, no tenés una carrera formal, no estudiaste cómo abrir un cuerpo, ya dejas un fiambre en la mesa, O pero ese es abogacía, otro. o sí, hay otras carreras también, No, claramente. abogacía, si hay algún abogado escuchando que me disculpe, pero es estudiar de memoria y conocer la ley. Eh, Pero después para poder aplicar tu rol en algunos aspectos legales necesitas el bueno, aval de la facultad. Así que psicólogo también, mira acá no, lo el psicólogo mencionan. tiene que escuchar nada. Bueno, eso también, por ejemplo, la carrera de psicología también está muy asociada a recursos humanos y a selección de personal. Gran parte de mis colegas hoy en día son psicólogos y sin embargo yo no tengo un título ni he trabajado de eso. Lo que sí también creo que se alinea con las personas que se dedican a sistemas es el hecho de tener esta chispa de estar todo el tiempo investigando. Son dos roles, dos profesiones que si te quedas estancado o estancada, perdiste, porque todo el tiempo van surgiendo cosas nuevas. En Talent Acquisition pasa lo mismo. Si vos te sentás y no empezás a investigar, no buscás o no aprendés, también el mismo negocio, el mismo mercado te va a pasar por arriba. Bien, otra vez tocaste el mismo tema que te iba a preguntar antes, que es el tema de aprendizaje continuo y demás. Pero te voy a cambiar la pregunta, porque ya dijiste que estás todo el tiempo viendo cosas y demás para poder entender. Sé que estás en muchas comunidades y me escuchás a mí hablar de sistemas todo el tiempo, así que y te quemo la cabeza. Así que no te voy a preguntar acerca de cómo es que te capacitas. Para los que no saben, ¿cómo es que te capacitas en estas ¿Cómo es cosas que? de sistemas? Ya di un par de puntas, pero Sí. contame. Ya justo ahí lo mencionan, you have to love talent acquisition. Sí, tenés que amarlo. La verdad es un rol que es difícil. Y más en sistemas. Ahora sí, si querés nos metemos en temas más picantes, que es el rol del recruiter o la recruiter en sistemas. Pero dijiste que no, que el recruiter era militar, o sea que estás reclutando Sí, pero militarmente. lamentablemente en el rubro se sigue hablando de recruiting y cuando vos escuchás a alguien en sistemas hablar de un recruiter o una recruiter, dicen recruiting, es así. Por un lado, sí, te respondo a la pregunta, ¿de qué manera? Foros, siguiendo páginas de internet de interés en tecnología, redes sociales, siguiendo a profesionales o personas referentes en tecnología que todo el tiempo van compartiendo cosas nuevas. También, o sea, las comunidades todo el tiempo realizan eventos en los cuales participo o también me involucro, por ejemplo, en la organización, es algo que a mí también me gusta hacer, estar atrás de la organización de un evento, hace que te metas también en el rubro. ¿Qué más? Nada, es leer y buscar, a veces es cuestión de no saber un concepto y googlearlo, así de fácil. De no quedarte en solo, no sé, tal rol necesita experiencia en tal herramienta o tal lenguaje, sino involucrarte, buscarlo. ¿Qué significa este lenguaje? Este tipo de lenguaje lo utilizan cierto tipo de perfiles o se utiliza para cierto tipo de proyectos, para llevar adelante un producto con ciertas características, o de saber quién lo hizo, no sé, Angular lo hizo tal empresa, como para tener un poco más de conocimiento de Google. No, pero pregunto. Entonces, en ese sentido, te permite después tener herramientas como para cuando el día de mañana vas a buscar profesionales que querés sumar a la empresa donde vos trabajás, tengas un conocimiento y tengas una base para encontrar el mejor perfil, el mejor talento en la empresa para poder cumplir tu trabajo y por otro lado, saber también qué no buscar. Porque muchas de estas cosas también te sirve a vos para filtrar y conocer las expectativas de las personas a las cuales entrevistás. Algo que a mí me pasa y es algo a lo cual yo también le doy muchísima importancia, por lo menos desde la experiencia que he tenido trabajando en esto, es a mí me interesa saber cuáles son las expectativas de la persona que estoy entrevistando, porque puede ser que no estén alineadas con lo que yo le puedo llegar a brindar. Todos estamos trabajando y todos respondemos a un cliente. Yo también respondo a un cliente. En este caso es interno, es la empresa a la cual yo estoy sumando este talento. Entonces, sí, yo
el día de mañana entrevisto en otra empresa, yo también me voy a poner del lado de querer alinear mis expectativas profesionales con la empresa que me está entrevistando. Es el mismo rol, no es que yo por estar trabajando para un cliente voy a sumar a cualquier persona con tal de llenar números, sino que es darle el espacio y el mejor laburo a la persona a la cual estoy entrevistando. Y si no se alinea, también está bien. Y decirle, mira, yo te puedo ofrecer esto, claramente no se alinea con tus expectativas y está todo bien. Que es algo que a veces en este rubro no está tan contemplado. Ya vamos a llegar a esos puntos. Bueno. Así que, pero tengo una pregunta un poco más divertida antes de eso. Contaste que estás viendo mucho los temas de sistemas, que te fijas, aprendés, te metes en comunidades, escuchás a otros hablar de desarrollo y demás. ¿En ningún momento pensaste en pasarte al lado oscuro de la fuerza y convertirte? Sabía que ibas a preguntar eso. Y te puse mucha introducción. Tengo dos temas. Te puse mucha introducción y te insistí muchas veces. Así que era fácil. Pero ahora que estamos en vivo y esto queda grabado, quiero escuchar tu opinión al respecto. Y a ver si vas a empezar el curso de Udemy. Pero esa es la pregunta. Introducción a JavaScript. Primero digo lo que estaba diciendo vos, que sí, recursos. Es algo que también el recruiting y recursos está cambiando, porque recursos humanos separa al humano de la persona que va a estar trabajando y no está bueno. Yo soy bastante fuera de recursos, por así decirlo, no me gusta, no, por eso también el área de selección de personal está muy asociado a recursos humanos. ¿Por qué no estudio? Porque lo intenté. Me pasó de cuando empecé a meterme en este rubro y a trabajar en sistemas, de querer meterme de una en la UTN para estudiar, y dije, ¿por qué no voy más de pasitos más chiquitos y no meterme de una en la UTN? Y después, algo que me pasó fue que no tuve la constancia para seguirlo. No la tuve. Me sirvió un montón, hice un par de cursos relacionados a introducción a la programación, que me dieron herramientas para aplicarlas en mi día a día, pero al mismo tiempo las propias responsabilidades y mi rutina hizo que no le dedique el tiempo y ganas necesarias para poder aprenderlo bien. Y por eso lo saqué. Siempre lo saqué de mi planificación, por así decirlo. Sí, es algo que tengo pendiente y es algo que todo el tiempo me invita y me llama a decir, bueno, me voy a sentar a hacer este curso y lo voy a hacer. Pasa que también al mismo tiempo estoy a 2 materias y una tesis de recibirme, tengo mis hobbies de licenciada en artes audiovisuales, en cine, que no tiene nada que ver con esto, pero la arranqué a estudiar antes de meterme en esto. Entonces, nada, es como que se fueron dando ciertas cosas que me permití decir no lo voy a seguir porque no tenía el tiempo ni la constancia necesaria para aprenderlo de la mejor manera y no aprenderlo así por arriba porque sí. Porque si el día de mañana me dedico a trabajar en el lado oscuro de la fuerza, no lo voy a hacer así nomás, lo tengo que hacer en serio. Entonces, nada, por eso todavía está ahí pendiente y no lo hago. Bueno, ya comenté hace un rato que Ámbar iba a venir a hablar de este lado y apareció. ¿Por qué? Tenemos una consulta acá que me parece interesante hacerte. Contás el tema del aprendizaje constante y observar cambios en el candidato. Y acá, claramente yo sé la respuesta, quiero que la digas vos, ¿no? Si estudias el mercado, cómo se mueve el mercado en Haití, el tema de salarios, beneficios, cuáles son las necesidades que se están dando, cuáles son los beneficios que se están dando a distintas empresas, antes de poder agarrar y decir, bueno, esta es la empresa. Sé, antes de que lo digas, sé que hacer un cambio en un beneficio en una empresa no es algo que uno dice, porque Pepito está ofreciendo, y no quiero poner nombres porque si no voy a tener que ir a buscar a distintas empresas y decir, te nombré, mirá, te nombro. Entonces, Pepito está ofreciendo, no sé, cerveza gratis, porque justo tengo la cerveza acá delante, ¿no? Cerveza gratis, entonces la tenemos que ofrecer y sé que no es algo
de un día para el otro porque alguien lo dijo y lo está ofreciendo otro, aparece. Todo esto lleva todo un proceso, así que no te voy a pedir de comentar de hablar del proceso, pero sí aparte bueno, si haces un estudio de mercado en IT, poder saber salario, poder saber los beneficios, haces un estudio de las personas, de escuchar, a ver, che, cuáles son las necesidades que se van dando a medida que va pasando el tiempo. Dijiste que hace 6 años estás en sistemas, 6 años atrás, no me acuerdo si home office era algo que te pedían todos, hoy en día seguramente te lo piden todos. Entonces, eso. Y vamos primero con eso y después te pregunto acerca de la pandemia. Pero sí, hablar aparte, vamos a meternos en lo que es el mercado IT y no voy a hacer filtro con esto. Es algo que si estás metido en el rubro, sabes que particularmente acá, más en Argentina, es un rubro un tanto complicado. Complicado por la demanda que hay, por un lado, lo que eso hace que las empresas a la hora de querer sumar talento a ellas sean más competitivas. Y ahí es cuando no podés comparar el mercado IT, lo que es tecnología, con el resto de los rubros, cualquier tipo de rubro. Sí, respondiendo a la pregunta, estudio el mercado en IT. ¿Qué me sirve? Me sirven las mismas entrevistas que yo hago a posibles candidatos, posibles personas que se sumen a la empresa donde trabajo. Eso me sirve a mí como para conocer bajo qué condiciones laborales están, cuáles son los beneficios, cuáles son las expectativas compensatorias que quieren, o sea, no solo lo que es el salario, sino también cuáles son aquellos beneficios que son excluyentes para que esa persona cambie de trabajo, que puede ser la política, la modalidad de trabajo, remoto, home office, o también lo que es la medicina prepaga, con grupo familiar, sin grupo familiar. Lo que comentabas también de esto de lo que es la cerveza gratis en el trabajo, por ejemplo. Se dieron cuenta que era un aspecto atractivo a la hora de extender una propuesta a alguien para sumarse a la empresa. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y es algo que lo voy a destacar, lamentablemente está muy asociado a que los eventos en tecnología sí o sí se consuma alcohol, cerveza, lo que haya, entonces sí o sí tiene que haber eso en algún evento. Conozco personas que disienten acerca de eso. Los voy a estar entrevistando en breve. Y sí, pero la cultura del alcohol asociado a tecnología es algo que lamentablemente se dio así por los eventos y demás. Entonces, se dieron cuenta que había un potencial beneficio atractivo, entonces lo vamos a sumar. Y lo suma esta empresa, lo van sumando. Sí es necesario estudiar el mercado en IT, ¿por qué? Porque vos preparás propuestas a distintas personas para sumarlas a la empresa y tienen que ser propuestas competitivas, tenés que estar alineado también a sus expectativas y tampoco tenés que irte por fuera del posible comparación del mercado dentro del rubro. Entonces, es algo innato que sí tenés que investigarlo. Hay personas que no se dedican a buscar esta información, hay personas que sí, en mi caso lo hago, y también sí cambiaron las necesidades en base a la pandemia y hasta creo que aceleró muchísimo en modificar las modalidades de trabajo de las empresas. Antes no se hablaba, hay empresas que antes la palabra remoto era mala palabra, jamás contemplarían sumar a alguien trabajando de manera remota y hoy no te queda otra. Y adaptarte también más rápido a esta nueva modalidad. Es necesario estudiar el mercado de IT porque aparte es súper cambiante y como decía antes, si no te mantenés al día o no investigás o no te involucrás en lo que va sucediendo, menos posibilidades de tener un buen desempeño o de poder cubrir esas posiciones o mismo de vos llevar adelante bien tu trabajo, las vas a tener. Sí. Bárbaro. Bien, me quiero meter en temitas más picantes. Proceso de entrevista. Proceso de entrevista, sí. No voy a preguntar proceso de entrevista de RGA, sino que proceso de entrevista de Nair. ¿Cuál sería el proceso de entrevista ideal? ¿Cuántas entrevistas? No, o sea, si vos tenés que definir el proceso de entrevistas, ¿cuántas entrevistas? ¿Cuáles? ¿Cuántas? ¿Cuáles? Me es muy difícil
a mí decirte cuántas entrevistas, porque en realidad nosotros en el rubro en general nos adaptamos a la necesidad de la empresa. Nuestro cliente es la empresa. Entonces, o la empresa o las empresas, porque a veces uno también puede trabajar de manera freelance o en una consultora brindando servicios de selección de personal y tus clientes son las empresas. Y todos respondemos a un cliente en particular, incluso cuando uno desarrolla y se dedica a trabajar en el área de sistemas para una empresa, su cliente también, o puede ser la empresa o el cliente a la cual la empresa a la cual uno responde, y acabo de hacer un lío así largo, una cadena de negocio, yo también lo tengo, o sea, yo tengo mi cliente, entonces yo me tengo que adaptar a las necesidades de mi cliente. El ideal no existe porque puede suceder que para un rol en particular necesite cierta cantidad de entrevistas y puede ser que para otro rol sean menos o sean más. Lo que sí me parece que es el ideal es que la persona conozca con las cuales va a estar trabajando día a día, que son las personas que van a poder darle un testimonio más de primera mano de cómo es trabajar en la empresa, cómo es el rol, el proyecto, también poder conocer a la persona con la cual va a estar interactuando día a día, cuáles son las expectativas de esa candidato o candidata, y ahí ver y alinearse en si la persona es fit o machea o se alinea con las necesidades del rol. Algo que yo siempre destaco a la hora de hablar del proceso de entrevistas es que es un ida y vuelta. Nunca es en un sentido nada más, sino que la empresa conoce a la persona conoce a la empresa. Y también algo que destaco de los procesos de entrevista es que es un trabajo en conjunto de las personas involucradas, porque muchas veces pasa lamentablemente, si pasa una mala experiencia con una persona que se sumó a una empresa, el desempeño fue malísimo y se la tuvo que echar, por ejemplo, la culpa es del recruiter o la recruiter que llevó adelante esa búsqueda. Y para que eso pase, hay un montón de personas involucradas en el proceso de entrevistas, un montón de personas dieron el sí, el visto bueno o no para que esta persona se sume. Entonces no es la culpa de una persona o un área, sino todo ese proceso se llevó de cierta manera que terminó llevándose adelante una contratación que tal vez no debería haber pasado. O sí, pero funcionó mal. Entonces, me parece que un proceso ideal de entrevistas es que las personas que estén involucradas en cada una de las entrevistas sean personas con las cuales se va a estar trabajando día a día y que puedan darle visibilidad de las expectativas, que sea lo más cortito, conciso también, porque ha pasado y conozco de procesos de entrevistas hiper largos en empresas que lo único que hacen es hacer más tedioso al candidato o a la candidata esa experiencia dentro de la empresa, y por otro lado que sea un trabajo en equipo. Los procesos de entrevistas que no se trabajan en equipo no funcionan. No se puede ir a buscar a alguien y decir, bueno, ya está, lo metemos de una o la metemos de una y fue, sino que tienen que estar las expectativas preseteadas, se tiene que establecer cuáles son los objetivos de sumar a una persona para un rol en una empresa en particular. Entonces, buenísimo, me parece bien. Y con esto que dijiste me estás dando un pie hermoso, que no sabes de lo que es el pie que me acabas de dar. No sé si estuviste viendo últimamente en las redes algunos comentarios, sumado a los que estuvieron el martes, que estuvimos hablando con Chris. Hablamos del tema también. Ahora cuando cuente el tema van a saber de qué estoy hablando. Pero hablaste mucho de que el proceso de entrevista, más allá de conocerse, es además conocer a las personas con las que están trabajando. Y en ese contexto, lo que yo puedo rescatar es que el Code Challenge no existe. Lamentablemente yo considero que es necesario. Lo que puede pasar que la persona se complemente con las personas involucradas en las entrevistas, o sea, con los entrevistadores o las entrevistadoras, que se complementen y que vean en esa persona un potencial para sumarse al equipo y demás, pero trabajamos en un rubro donde una persona tiene que estar codeando, porque en realidad no solo es codeo, estoy pensando que también puede ser una persona que haga tareas de análisis o que se involucre en sistemas y que tenga que demostrar sus capacidades para poder sumarlo o no a la empresa. Bien. Sí, estoy de acuerdo que
puede ser que tal vez no el Coach Challenge sea, no esté, muchas veces pasa, y podemos dar ejemplos de que una empresa que conocemos muchos, casi la mayoría, manda como primera instancia de la entrevista un Coach Challenge. Eso no me parece que sea correcto, porque me parece más importante conocer a la persona que va a estar desempeñando ese trabajo y no solo su trabajo. Me parece que primero habría que conocerla y después conocerlo. Te hago una consulta. Porque si, con respecto a eso. Sí, no, Facu, no queremos dar nombres. No vamos a dar nombres. No quiero dar nombres, que está preguntando. Por privado hablamos. Pero no, a lo que sí quiero consultarte es lo siguiente. ¿Trabajaste en empresas que era requerido el Coach Challenge? Sí. ¿Cuál fue el feedback? Te cuento, espera, yo te voy a decir la contraparte, porque conozco muchas empresas que hacen Coach Challenge. Hice algunos Coach Challenge, los cuales no me parecieron copados. Y te voy a decir en qué sentido. Y además voy a rescatar lo que hablamos el martes con Chris. A Chris le hicieron hacer un Coach Challenge de algoritmos técnicos complejos, eran algoritmos complejos que tenía que resolver. Me ha pasado la misma situación. Yo, justo como el martes lo hablamos, salvo la situación de Chris, pero yo tuve la misma situación. Algoritmos complejos para una empresa en la cual tenías que maquetar formularios. O sea, el Coach Challenge termina siendo, vos tenés que demostrar que sabes desarrollar un montón para hacer un formulario en 5 líneas de código. Por entonces, eso yo considero a eso apunto la pregunta y que te hago es, si tuviste empresas en las cuales era requerido el Coach Challenge para poder entrar, y el feedback que tuviste con el Coach Challenge, si iba de acorde, el Coach Challenge que se hacía iba acorde al trabajo que ibas a terminar haciendo en la empresa, o cómo resultaba el tema. Mira, voy a nombrar 3 experiencias que me han pasado trabajando en empresas donde había un Coach Challenge. Yo creo que es necesario, pero no por desconfiar del repositorio, el GitHub que tenga la persona que haya aplicado, sino que lo que siempre las empresas esperan es poder ver en vivo a ese candidato o candidata realizando un ejercicio técnico que se alinee a las expectativas y a lo que va a estar haciendo esa persona en el rol. Que es algo que recién ahí Mati comentaba y que estoy totalmente de acuerdo. No podés brindar un Coach Challenge que no esté relacionado con el trabajo que vas a estar haciendo el día de mañana, ni tampoco que un Coach Challenge que no esté relacionado con el tipo de perfil que uno tiene. Que a veces pasa de que el Coach Challenge puede ser genérico, entonces te mandamos uno que es el mismo que se le manda a alguien que desarrolla en Python como a alguien que es frontend y nunca tocó un lenguaje en backend en su vida. Entonces, me parece que si no está bien armado desde el principio, el proceso de entrevistas no va a funcionar. Algo que me pasó en una empresa en particular, por ejemplo, era que el Coach Challenge, lo del tema de la modalidad, yo estoy más de acuerdo que sea en el momento de la entrevista, en directo, y se te finaliza. Nada de darte algo después. Con esto, esa es la consulta. El Coach Challenge al que estoy aplicando va más a la consulta de no un Coach Challenge en vivo, porque es lo que vos decís. Estoy de acuerdo y creo que los que están escuchando o los que puedan escuchar van a estar de acuerdo que por ahí ver a una persona codear o ver cómo se desenvuelve revisando código en vivo o tener una entrevista técnica no me parece que sea que tengas tanto desempeño como, de vuelta, estamos hablando del Coach Challenge que está relacionado con respecto a lo que vas a hacer. No estamos hablando de tenés que codear algoritmos. En cuanto tengo que codear algoritmos, creo que me levanto y me voy porque no me acuerdo cómo se hace. O sea, me pasa y me pasó, así que no voy a decir. Por eso me parece que el ideal... El tema del offline, ese que estoy hablando. El tema de decir, che, te mando este ejercicio y me lo tenés que resolver. Bueno, por ejemplo, estaba ahí leyendo lo que ponen Mati y Dami. Yo estoy a favor del Coach Challenge presencial. Presencial no estoy hablando del que tenés que estar al lado de la persona, sino que puede ser presencial a distancia. No estoy hablando de estar
en una oficina con una persona y una computadora y toma, hace esto. Me parece que el coach challenge ideal es en el momento sea en simultáneo, esa es como la denominación correcta, en simultáneo, con alguien que te esté acompañando en el transcurso de eso. Porque gran parte del trabajo en código es en equipo. O sea, uno tiene que comunicarse, levantar la mano y decir, che, tengo un problema con esto, creo que tal vez vos podrías hacer mejor esta parte. Me parece que la comunicación es algo que es primordial en el momento o no, pero trabajando en equipo a la hora de llevar adelante un desarrollo. Con esto del remoto, en el sentido de se te da algo antes, lo tenés que hacer y el después, yo levanté en esta empresa en particular, levanté muchas veces la mano de que gran parte de los candidatos y candidatas se me bajaban en esa instancia. ¿Por qué? Porque tal vez no tenían el tiempo para poder hacerlo, se les daba un ejercicio súper complejo que tampoco iban a poder terminarlo de hacer y nosotros poníamos una expectativa de resolución de 2 días, sabiendo que estas personas en el momento también estaban cumpliendo con su propio trabajo. Entonces era algo que como se dice, no funcionaba al proceso de entrevistas. Y algo que también, ahí también Dami lo comentaba, yo trabajé en una empresa donde el Code Challenge se hacía en un pizarrón y tenías que codear a mano para cumplir un rol que después no estaba para nada alineado con eso. Y aparte, era como arcaico. Me estás haciendo completar era pseudocódigo en un pizarrón para que después, a la hora de darle una computadora, decirle, tenés que hacer todo lo contrario, nada de ver con esto. Entonces, uno puede levantar la mano, o sea, desde el área de Talent Acquisition es nuestra responsabilidad relevar estas cosas que pasan y decir, se nos están bajando en el proceso estos candidatos por estas condiciones, o mismo decir, nosotros somos la primera, que es algo que vale la pena destacar y creo que no se tiene muy en el radar, que Talent Acquisition es el área que más visibilidad tiene de una empresa. Sos la cara de la empresa al talento, al pool de talento en sistemas. Entonces, si vos cometés un error, más exposición le das a la empresa a la cual trabajas. Y al mismo tiempo sos la esponja que reúne cualquier tipo de devolución, feedback y el primer contacto de estos candidatos, y es con nosotros con quienes hablan también. Entonces, si tienen una mala experiencia durante el proceso de entrevistas, o el Code Challenge le pareció cualquier cosa, o nos quieren dar un aspecto de mejora, que yo es algo que también tomo muchísimo, que nos digan, estaría buenísimo que mejoren el proceso de entrevistas en esto. Si nosotros no lo relevamos, nosotros no lo podemos hablar con nuestro cliente, el proceso de entrevistas va a seguir siendo el mismo, vamos a seguir teniendo los mismos malos resultados, y es un ciclo de no acabar. Entonces me parece que estas evoluciones y el rol del Talent Acquisition en las empresas es un agente de cambio, que si no se pone las pilas y no habla de las problemáticas y de los logros de un proceso de entrevistas, no funciona. Buenísimo. Tengo varias preguntas que tengo ahí en el radar. Todos los que hicieron preguntas, que estén tranquilos, que las estuve viendo, o sea, no es que saltearon, es que es el hilo. Así que si quieren hacer preguntas, las pueden seguir haciendo, no hay problema. Eventualmente las vamos a responder. Como una que están haciendo por acá, que me gustó, que es, hay 2 que me gustaron, que es, ¿cuál fue la búsqueda más desafiante que tuviste? Y viene con repregunta. La repregunta es ¿por qué y cómo la solucionaste? Me dejaste pensando. Creo que no sé si fue fue la más desafiante, pero por estos mismos errores que comenté anteriormente. No tenían bien definida la búsqueda. No sabía lo que querían. Ni siquiera las mismas personas de la empresa que iban a sumar a esta persona a su equipo sabían lo que querían. Que fue un DevOps, que incluso hoy la palabra DevOps tiene 25.000 connotaciones diferentes en el rubro. Y me pasó de no encontrar, o sea, fue un rol que se terminó cerrando, que al final no se avanzó con nadie, creo que no me acuerdo si lo cubrieron internamente, no me acuerdo quién. También fue una empresa de consultoría en sistemas, una software factory.
Y nada, fue desafiante por un lado porque era la primera vez que buscaba este tipo de rol, y eso fue un desafío para mí, sentarme y empezar a averiguar y buscar qué era lo que se necesitaba, pero al mismo tiempo fue el desafío de hacer el briefing, como llamamos nosotros, de sentarnos con la persona a la cual este rol va a estar reportando, cuáles serían las condiciones, cuáles serían las especificaciones del rol, las expectativas y demás, y que tampoco estén bien definidas desde un principio. Entonces estuvo el desafío por esos dos lados. Por mí, porque no saber el rol y empezar a indagar y buscar, y por otro lado, porque también se hacía complicado de que todo lo que se iba presentando no se alineaba y después, pero sí, y después no, era como que también había un par de incongruencias en la búsqueda. Pero creo que ese sí, me hace, si puedo pensar otra más tiempo, seguramente salgan otras. Pero la primera que se me ocurrió fue esa. ¿Cómo? Te dejo que lo pienses hasta tip 25, hablamos de vuelta y hacemos la segunda ronda. Mucho más tiempo va a estar complicado. No, y después tengo otra consulta. Yo tengo varias respuestas, pero no sé cuántas se pueden salir al aire. Que me gustó, que es, ¿tuviste alguna mala experiencia con candidatos de Haití? Sí. Bueno, o sea, no digas sí o no. La que quiero saber es contar alguna. Alguna que puedas contar. Yo acá no voy a tener pelos en la lengua. El rol de recruiter o la recruiter en Haití es muy bastardeado, lamentablemente. Es muy bastardeado. En el sentido de que salimos a la casa de profesionales que se dedican a esto a costa de todo. Y lamentablemente hay ejemplos así, y lamentablemente hay ejemplos que no, pero se meten a todos en la misma bolsa. A mí me han llegado propuestas de desarrolladora full stack y no sé nada de esto, chicos. Entonces... No, ahí te tengo que decir que no entendiste. O sea, ahí es una pista. Yo te dije, che, pasate al lado oscuro y hay gente que ya te está buscando para que seas desarrolladora. O sea, tengo laburo seguro. No lo quisiste. Sí, vos no lo quisiste tomar vos como Talent Acquisition, porque no querés que diga reclutar. Como Talent Acquisition, no te diste cuenta de que ya tenés todo lo necesario para poder ser desarrolladora full stack. O sea, termino cualquier curso y voy y aplico a esta empresa, total me estaban buscando. Es así. Entonces lo que pasa es esto, de que nos meten lamentablemente a todos en una misma bolsa. Y lo que dije antes, el rol del Talent Acquisition Partner tiene muchísima exposición y muchísima visibilidad. Entonces, hoy en día, si hablamos de recruiters o mujeres u hombres que buscan perfiles IT y spamean, sí, todos en el rubro pensamos en una o dos empresas, porque pasa, es así. Ahí sí quiero dar nombres. No voy a dar nombres. Y lo que pasa es, por ejemplo... que me manda todo el tiempo spameando, no voy a dar apellidos, te pedí nombres. Mismo, hace un tiempo también pasó de que mandaron un mail genérico a un montón de profesionales que, nada, no estaban en copia oculta y de repente todos supimos a quienes les mandaron. Yo también estaba en ese mail. Entonces, estas cosas hacen que después, lamentablemente, y asociado a lo que me comentabas de la experiencia, lamentablemente nos bastardeen o nos ninguneen, que porque yo me dedico a Talent Acquisition significa que en una entrevista me preguntas si me quieres explicar JavaScript. Y eso es un insulto y es... lamentablemente es una falta de respeto que eso suma después a la entrevista. Por un lado me pone a mí en una situación en la cual incómoda, en principio, totalmente incómoda de este ninguneo que porque yo trabajo en recursos humanos no sé qué JavaScript y vos querés explicarme. Y por otro lado sabemos que todo el tiempo hay tanta demanda de este tipo de roles que lamentablemente las personas que son entrevistadas se ponen en un pedestal o en un altar de vos me viniste a buscar a mí y por eso te puedo decir lo que te digo o te puedo hacer sentir poca cosa, que yo te voy a buscar a vos si yo necesito un trabajo. Lamentablemente pasa y no me pasó a mí sola. Sigo charlando con colegas de otras empresas, tengo amigas que se dedican y amigos que se dedican a este rubro, que todo el tiempo tenemos alguna situación así para destacar. Y me ha pasado de salir llorando de una entrevista por la manera en que te tratan.
Yo no me olvido más de, por ejemplo, siempre doy este ejemplo en particular. Trabajando en una empresa, la líder técnica tenía que hacer la entrevista a un candidato y cuando entra a la sala, el candidato le dice, pero la entrevista de recursos humanos ya la tuve. O sea, directamente asociaron que esta chica era del área de recursos humanos. Y le pregunta, dice, está bien que hayas tenido la entrevista, ¿qué problema habría si, no sé, me conoces o yo te hago también una entrevista? No, porque de recursos humanos ya está, no quiero hablar más con nadie. Y dirán, pero ¿por qué? O sea, en el sentido de cuando tenía que decir, chicas, sí, mira, yo soy la de la entrevista técnica y ya te fue mal, te puedes retirar, muchas gracias. Claro, no, después me enteré que lo bailó hay puntos, y que fue mal. creo que hay puntos y me estoy dando cuenta de que mi nivel de paciencia sería corto en esos casos. Pero sí, entiendo que sí, te escuché muchas veces en esa situación. Creo que, corregime si estoy equivocado, el tema, creo que uno de los temas más importantes en realidad no es los casos como vos o Oscar, que justo está en el grupo. Tenemos muchas más gente más. Puedo nombrar a Cami, puedo nombrar a Vicky, puedo nombrar un montón de gente que conozco que en recursos humanos no, en Talent Acquisition trabaja. Muy bien. Gracias. Trabaja tratando de buscar el mejor, como decís, el mejor talento, tratando de llevar a la mejor situación. Corregime si me equivoco, porque acá es donde voy a meter la pata, pero creo que uno de los problemas más grandes está con lo que nombraste antes. Tantas empresas que te spamean con decirte, che, de hecho, bueno, vos me lo decís todo el tiempo, tengo mi LinkedIn desactualizado, entonces me siguen llegando propuestas de .NET. Hace 2 años que no toco .NET, pero me siguen llegando propuestas de .NET, en las cuales están todo el tiempo mandándome para importante empresa, y es para importante empresa 1, 2 y 3, o sea, hay muchas importantes empresas. Creo que eso también, yo te cuento de mi lado, ¿no? Es como todo el tiempo estar recibiendo esas cosas, y me ha pasado de ir a entrevistas en las cuales he dicho, no sé, che, bueno, estás buscando a alguien, y voy a dar un caso particular, estás buscando a alguien que trabaja en Xamarin y no sabías que Xamarin era de .NET, que se usaba C# de fondo. O sea, me pasaron esas cosas. Entonces, creo que también un poco el hecho de que hoy en día el trabajo de un Talent Acquisition no esté valorado como corresponde, va de la mano de que las cosas, como vos dijiste, no es más recruiting, es Talent Acquisition. Antes se tomaba más como recruiting, era como, che, y es literalmente los mails esos spam son recruiting. No podemos hablar de Talent Acquisition cuando recibo un mail spam que me manda una misma persona de, che, tengo estas 10 propuestas esta semana. Entonces, creo que también Ahí está el problema, también. Ahí está el problema. Vos dijiste, tengo 10 propuestas por semana, por día. No, en un mail. Entonces ya, No es, yo no estoy diciendo, yo te estoy diciendo en un solo mail. En un solo mail me llega 10 propuestas distintas. Che, tengo estas propuestas, tengo estas búsquedas abiertas esta semana. Me parece que vos podés encajar. Y de repente en las búsquedas vos las lees y te está diciendo Junior en .NET, y en la misma propuesta de abajo te dice Tech Lead. Y es como, che, ni siquiera leíste mi perfil para saber qué es lo que estoy buscando. Por eso es lo que dije anteriormente. Termino la idea. Creo que justamente estas empresas que hacen este tipo de búsquedas de spamear y mandar esto, están haciendo que el trabajo de Talent Acquisition sea tan bastardeado y tan difícil. ¿Por qué? Porque quien se encarga de Talent Acquisition lee el perfil de LinkedIn. Cuando va a hacer la propuesta lo leyó. De hecho, yo me sorprendo cuando alguien me manda voy a sumarle otro punto. El de 10 propuestas por semana, que lo dijiste como que fueron 10 en distintos mails. Sí. El que leo y respondo es el que me dijo algo que leyó en mi perfil de LinkedIn. El resto es como, che, o sea, no, estás reclutando, no te tomaste el tiempo. Vos te tomaste el tiempo, yo me lo tomo. Okay. O sea, igual, o sea, para ir... caso, ahí estoy hablando personalmente, conozco personas que también lo hacen, pero me parece como que el tema de que el trabajo del Talent Acquisition esté tan bastardeado hoy en día va de la mano de que no, es nuevo.
Porque antes la forma de reclutar no es como se hace ahora. La forma, por ahí, nuevo te estoy hablando, de corto plazo. Si me decís, si hablamos 5 años atrás, es nuevo. Antes, la forma de reclutar era el spam. Literalmente. El spam de, che, tenés tantas cosas. Sí y no, y déjame que se me están ocurriendo un montón de cosas para mencionar y si no me voy a olvidar. Sin ir más lejos, si nosotros pensamos en una empresa que ya mencioné anteriormente, que spamea, por así decirlo, que manda sin leer los perfiles y demás, tiene un montón de gente que trabaja en esa empresa y le va bien a esa empresa. Entonces, en cierto modo, vos te pones a pensar, ¿le funciona? Tal vez en el rubro todos hablamos de tal que manda spam o te manda el coach challenge sin ni siquiera preguntarte cómo te llamas, pero tiene gente que trabaja en la empresa, entonces le funciona. ¿Qué pasa ahí? Creo Lo que yo creo que en realidad, no la nombré, pero ya sabemos, pero no me importa. acuerdo que me llegó ese mail. Bueno, a mí también me llegó ese mail. Y yo no me dedico a esto. A ver, funciona. Entonces, lo que pasó, que vos decías, el rol del talent acquisition o la manera es nueva en el sentido de que había empresas antes que ni siquiera tenían talent acquisition, selección de personal, recursos humanos, como parte de un área en la empresa. No creían que no lo consideraban necesario. Entonces, ¿qué? La misma persona que codeaba era la misma que tenía que ir a buscar a alguien para sumar a su equipo. Y no se contemplaban un montón de pasos que hoy hacen a un buen proceso de entrevistas, sino que directamente se levantaba el teléfono, se llamaba o se contactaba a alguien y decían, bueno, che, sumate, mostrame lo que haces, listo, te sumo. Y muchas veces salió mal, porque justamente para eso hay un área hoy en día que trabaja en conjunto con el área de sistemas, de tecnología, de lo que sea, para poder encontrar el mejor talento que cubra esas necesidades de negocio. Entonces, sí, el rol es bastardeado, pero no solo por el spam, o sea, como para generalizar, sino que lo que mencionabas, esto que incluso también recién decía Mati, por ejemplo, que esté mal escrito tu nombre. A mí me ha pasado que esté mal escrito el nombre. ¿Por qué? Porque contacto 60 personas por día, multiplicado por 5, son 300 personas por semana. Se me mezclan los nombres, sumado a la gente con la cual trato día a día, sumado a la gente del equipo de tecnología, sumado a mis amigos, mi familia, o sea, se me mezclan nombres. Sí, pasa. Lo que pasa en particular de esto, de que como a mí me han llegado propuestas, es el hacer bien tu trabajo es, por un lado, interesarte en el perfil al cual estás contactando, entonces buscar qué es lo que hace hoy en día, buscar cuál es su background, cuáles son las tecnologías que usan, si tiene alguna mención de algún interés en particular. A mí me ha pasado de que, por ejemplo, encontrarme con perfiles en LinkedIn, en GitHub, en Twitter, porque tenemos un montón de recursos para buscar gente, que dicen, solo trabajo remoto, por ejemplo. Entonces, si yo estoy buscando personas para trabajos que no son remotos, ya directamente a esa persona no la contemplo ni la contacto. ¿Pero por qué? Porque yo leí, me interesé, lo busqué, y a partir de eso tengo esta información. Y a partir de eso acciono. Y no mandarle porque sí, cuando en realidad dejo mal parada la empresa y me dejo mal parada a mí por estar haciendo mal mi trabajo, porque esta persona hizo explícito su interés de trabajar de manera remota. Entonces, el interés eso es por un lado, o sea, hacer bien tu trabajo de research, como llamamos habitualmente, de sourcing, de buscar, de interesarte en el perfil que estás viendo, y por otra parte, de ser lo más visible y transparente del rol, la empresa, y la publicación, o sea, la vacante que le estás brindando, que es esto que sucede. Sí, tenemos cierto lado de venta nosotros también. ¿Por qué? Porque yo te voy a tratar de vender la empresa porque me parece que es la mejor empresa del mundo, porque creo que lo que yo te puedo brindar está buenísimo, y al mismo tiempo también darte a conocer lo positivo, porque a mí me ha pasado de ponerme la camiseta de empresas sabiendo después el trasfondo que tenían, las cuales puedo haber estado o no de acuerdo. Entonces, yo tengo que hacer mi trabajo bien, darte a conocer bien las expectativas del rol, la visibilidad, para qué rol te estoy convocando, para qué empresa te estoy, por lo menos contarte un poco de la empresa a la cual estoy trabajando, para hacer bien mi trabajo y también tener resultados. Porque, a ver, no tengo que volver a destacar esto. Yo trabajo para un cliente. Si yo hago mal mi trabajo,
yo me quedo sin trabajo también. Entonces, me es muy fácil copiar y pegar y spamear y mandar a todo el mundo, y puede salirme muy mal. Entonces, si yo no hago bien mi laburo y no tengo resultado, me quedo sin laburo. Yo en particular voy a disentir un poco con lo que dice Mati. Me molesta cuando me dicen mal el nombre. No, lo del nombre, que también lo sacaste a colación. El tema es aquí, o sea, es reaccionar rápido. A mí me molesta. En cuanto te diste cuenta, a mí me ha pasado, digo, me equivoqué de nombre. En cuanto me di cuenta, le mandé un mail pidiendo disculpas, o le mandé un contacto, lo que sea. Eso estoy de acuerdo, no tengo drama. Ahora, a mí lo que digo es, entiendo también la situación, como vos decís, estás todo el tiempo mandando mails y puede que te confundas el nombre de una persona. Lo que yo espero que no te enojes es que si yo te respondo con otro nombre, no te enojes. Es para que te des cuenta que me lo dijiste mal. Pero me molesta mucho más cuando me hacen una propuesta de una tecnología a la cual yo no tengo ningún lado como que tengo experiencia o intenciones de trabajar con esa tecnología. Y no estoy hablando de decir, che, mirá, ¿te interesa trabajar? Es como el momento en el que me parece molesto es cuando te dicen, che, vi tu perfil, voy a ser específico, no voy a ser genérico. Como dije, yo arranqué desarrollando .NET, hace 2 años que toco poco .NET, estoy tocando más JavaScript, pero me molesta mucho cuando recibo una propuesta que me dice, vi tu perfil y tengo un puesto Java que me parece que es para vos. Bueno, por eso está también, por eso es lo que estoy hablando del error de la persona la cual te contacta. Es investigar tu perfil, de darse cuenta que no tenés experiencia en ningún momento mencionada Java, en este caso, y por eso también, lamentablemente, en vez de decir, bueno, esta persona hizo mal su trabajo, no, todos los recruiters hacen mal su trabajo. Entonces todos los recruiters te spamean, entonces todos los mails que vas a recibir en LinkedIn son de propuestas laborales que no te van a interesar, ni mucho menos, y a veces yo tengo amigos que se dedican a esto, y incluso uno de ellos una vez me mandó un mensaje diciendo, a partir de que hablé con vos, le respondí a recruiters de, no estoy interesado, pero le respondí. A nosotros no nos responden, ni siquiera con un no. A ese punto de desconsideración de nuestro trabajo existe lamentablemente en el rubro. Y lo que decía recién, ahí estaba leyendo a Oski, que decía, tenemos que ser, lamentablemente acá en Argentina tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser súper cuidadosos con nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque existe esta cultura de porquería de que porque uno hace mal su trabajo, todos los que trabajan de lo mismo rubro hacen lo mismo. Entonces, es el desafío del día a día. Nuestro labor es re desafiante, porque tenemos que estar lidiando con bias, no me sale la palabra en español, con cosas inconscientes desde la cultura del día a día que no tendríamos por qué, porque nuestro trabajo tratamos de hacerlo lo mejor posible, como un desarrollador o una desarrolladora trata de hacer lo mejor posible su trabajo, porque por equivocarse una vez ya todos los desarrolladores o todas las desarrolladoras son malísimas, no. Gracias, Lais. Los sesgos implícitos, estas cosas de estar pensando que porque es recruiter ya es la calaña, ¿cómo se dice? La calaña, sí, del área de sistemas. La oveja negra, he escuchado gente decir que somos la oveja negra de sistemas. Yo te quiero ver en una empresa en la cual no tengan talent acquisition, que no se trabaje en equipo. Realmente. Entonces, me parece que muchas veces es bastante frustrante el trabajo si no te pones en una postura de querer mejorar y de querer cumplir con tu rol y de querer buscarle lo positivo a lo que haces día a día, porque si no, te pasa por arriba. Es un rol en el cual te pasan por arriba. Bien. Quiero meter en otro tema, así cambiamos un poco del aire. Tenemos ya en Codelens de Lex, que no sé el nombre, en algún momento me gustaría saberlo, si lo digo Codelex, porque al resto ya los reconocía la mayoría. No, hizo una pregunta que me parece muy interesante, que es,
¿qué se considera una mala entrevista? ¿O en qué momento una entrevista empieza a pasar a ser una mala entrevista? Pero no en el sentido de que vos sientas que sea una mala entrevista, en el sentido de que el candidato a quien estás entrevistando termina en un punto en decir, che, me parece que va, me parece que no va, o sea, en ese sentido de mala entrevista. ¿A qué? Está más apuntada al lado del candidato la pregunta, porque, o sea, tipo, yo tengo una entrevista y considero que fue mala porque, no sé, me puse nervioso, titubeé al responder. Acá digo, había dado un montón de ejemplos y ya me olvidé la mitad, tengo que scrollear para verlo. Sí, si se puso nervioso, si estaba de mal humor, esas cosas, ¿no? ¿Qué se considera? ¿Qué se considera? Todos esos puntos son como ejemplos, ¿no? De si se estuvo nervioso, demás, pero la pregunta en sí es, ¿qué se considera una mala entrevista o un mal candidato? Mal candidato o mal candidata es difícil decir mal candidato. No entraría en esta discusión. No. ¿Qué es una mala entrevista? Es la mala experiencia en la entrevista, en realidad. La mala entrevista no existe si, por ejemplo, en una charla la persona no se alinea con las expectativas del rol o mismo se da cuenta que, o sea, de parte de la empresa, considera que no se alinea con las expectativas o el candidato o la candidata considera que ese trabajo no es para él o para ella. Se puede terminar bien una entrevista y decir, charlamos para una futura oportunidad, para laburar juntos en un futuro. Eso no es una mala entrevista por el hecho de que al final esta persona no avanza en el proceso o no es contratada. Eso no es una mala entrevista. La mala entrevista es cuando hay una falta de respeto, cuando hay una situación de discriminación, cuando hay una situación de microagresión durante la entrevista. Eso es una mala entrevista, es una mala experiencia, tanto para la persona que es entrevistada como para el entrevistador o entrevistadora. Sí, ha pasado y conozco de situaciones en las cuales me han manifestado sentirse incómodos o incómodas en una entrevista, que es algo que vuelvo a los sesgos, que es algo que gracias que se está modificando y seguimos luchando porque esto pase y por eso también me involucro mucho con lo que es diversidad e inclusión. El hecho de asociar el rol de una persona que desarrolla específicamente en un hombre, por ejemplo, está muy arraigado. ¿Por qué? Porque en su mayoría lo son y no es algo que se niegue en el sentido de no lo vemos, entonces no pasa. No pasa, sí, la mayoría son hombres. Entonces, lo que sucede también es que muchas de las veces, a la hora de tratar con una chica, una mujer que se dedica a desarrollar, los entrevistadores se pongan nerviosos o le hagan sentir a esta persona ninguneada o discriminada. Eso ha pasado, lamentablemente ha pasado. Eso es una mala entrevista. Y aparte, por eso la mala entrevista está asociada a la mala experiencia del proceso de entrevistas, porque puede ser para la persona que es entrevistada o para el entrevistador, entrevistadora. Eso es una mala entrevista. Esos casos que mencionas, ¿son los casos que normalmente se escucha como cultural fit? Sacaste el tema del cultural fit. Obvio, lo iba a dejar afuera, lo venís puteando por eso, lo tenía que hace rato. Estoy totalmente en contra de lo que significa el cultural fit, totalmente en contra. Cultural fit incluso es una denominación que se usaba hace milenios, ahora ya casi no se usa y que se sigue usando hasta me parece el intentar justificar dar de baja a una persona porque sí. Porque te tengo que interrumpir ahí. ¿Por qué? ¿Qué es el cultural? Espera, te tengo que interrumpir ahí. Porque vos decís el por qué sí. Esto se pica, polémica. No, sí, es que si no, se me complica, te tengo que interrumpir porque si no después me olvido. En los casos que estás diciendo, en el de por qué sí. Yo te pregunté si eran los casos de cultural fit, por qué das de baja a un candidato, porque te pareció agresivo o te pareció discriminador o te pareció X. En esos casos, al tipo le decís, che, te doy de baja por agresivo, por discriminador o porque me parece que me falta el respeto, o le decís que lo das de baja por cultural fit. O no le decís.
No, nunca se le deja a un candidato o a una candidata sin respuesta, jamás, jamás. Me han dejado a mí sin respuesta en procesos de entrevista y me parece una falta de respeto. En esos casos, el sentido de, ¿qué respondes? Entonces vamos, o sea, si no se le da, es como siempre hay que responder, perfecto. Entonces... Es agua, loco. Respecto a eso. O sea, no... Cultural fit, me parece una justificación. A la persona se responde, a una persona que decís, che, me faltó el respeto, me parece que es discriminador, o me parece que es agresivo, o algo así. ¿Qué le decís? Si te queda arriba. Sí, yo en primer lugar siempre pongo al candidato o a la candidata, en primer lugar. En el sentido de si yo tengo que justificar a alguien del por qué no lo contratamos, primero darle visibilidad y la mayor transparencia posible. ¿Por qué digo mayor transparencia posible? Porque a veces pasa de que, por ejemplo, no nos alineamos en expectativas salariales. Decirle que no estamos alineados en expectativas salariales. Claramente no te voy a poder compartir cuánto sería la diferencia o el por qué no puedo darte lo que vos estás esperando, pero porque son cosas confidenciales de la empresa o del cliente al cual yo respondo. Entonces, yo te estoy tratando de dar la mayor visibilidad posible. Que no estamos alineados a expectativas salariales, pero no te puedo decir cuánto, por ejemplo. Por eso yo digo que todos, está bien, pero en el sentido de siempre tratar de ser lo más transparente y visible para con el candidato o la candidata de los motivos por los cuales se le pueden llegar a dar de baja de un proceso de entrevista. Con lo que decías recién, si es alguien que vos ya consideraste que fue agresivo o agresiva, claramente no se va a alinear con los valores o con el trabajo del equipo en el cual se va a estar sumando. Y es decirle esto, no estás alineado con las expectativas del rol que va a cubrirse en este equipo, nada más. No decirle que es agresivo y agresiva, porque incluso siendo también tan transparente, no transparente, sino como tan... no me sale la palabra ahora, pero decirle esto también es una falta de respeto, porque tal vez la persona lo es habitualmente y no lo sabe, no se da cuenta, y no soy yo quien para decirle, vos sos agresivo, no. Me estoy poniendo en un lugar que no corresponde. Por eso te consultaba, porque estoy encontrando, en muchos casos, haber escuchado el tema de utilizar el cultural fit. No sé qué significa, la verdad que no tengo idea qué significa, y tampoco sé si es tan importante, pero sí usar el cultural fit en casos en los que necesitas ser polite. O sea, necesitas ser amable, totalmente. Por eso necesitas ser amable al momento de agarrar y decirle a la otra persona, che, mirá, en vez de decirle, che, mirá, me parece que la forma que vos encarás la entrevista o me faltaste respeto o demás, por ahí es algo que al momento de tener que dar esa devolución es difícil. Y también te hace agarrar y decir, bueno, ¿cómo soy polite? Y mirá, te digo que cultural fit no va. Por eso salió el tema de cultural fit y sabía para dónde ibas a encarar, entonces por eso también te estoy dando vuelta un poco la situación. Me parece, suena horrible, pero como que suena una excusa en realidad decir que es cultural fit, porque incluso pone a la empresa en una posición súper elitista, es decir, vos no te adaptarías a la cultura de la empresa, porque no sé, parece como que la empresa tiene mejor cultura de la que vos tenés. No está, me parece que no está buena la denominación cultural fit, porque en realidad tapa otra situación, que puede ser que, por ejemplo, un ejemplo que siempre se me ocurre, tal vez una persona que trabaja en el rubro bancario suelen tener estructuras súper determinadas, es bastante cuadrado el trabajo de alguien que está en un banco que tal vez no está, por ejemplo, tan ayornado o tan involucrado en lo que es lo digital, por ejemplo. Entonces utiliza ciertas tecnologías un poco más obsoletas o tiene una modalidad de trabajo mucho más estructurada. Yo no te voy a hacer entrar en una empresa en la cual vos te sentirías incómodo o incómoda, donde la estructura es más descentralizada, donde es más flexible, donde te vas a encontrar con tecnologías las cuales no te vas a sentir cómodo o cómoda porque no tenés la experiencia. Entonces sería que no estás alineado en la modalidad de trabajo, en el tipo de trabajo, pero no en la cultura de la empresa. Entonces, me parece que es una posición que uno que pone a la empresa como que es mejor que, implícitamente, no digo que sea así, pero lo que sí sucede con los soft skills, estas cosas de las actitudes y demás, es estar alineado con lo que se busca de esta persona trabajando en cierto equipo, en cierta área. Claramente uno no quiere involucrarse en la vida con alguien que es agresivo o agresiva. Nunca vas a querer tratar con alguien día a día que es agresivo o agresivo.
Sin embargo, tampoco lo decís. No le dirías a alguien, che, vos sos muy agresivo, por eso no trato con vos. A nosotros nos pasa lo mismo de este lado. Ahí no queremos que nos falten el respeto, no queremos faltarle el respeto a nadie, queremos ser lo más visible posible y más transparentes en los motivos por los cuales no se continúa un proceso de entrevistas, y también que tenga una buena experiencia, más allá de la situación que haya pasado, de poder darle un feedback, una devolución correcta, para que después se lleve una buena imagen de mi trabajo, de la empresa en la cual respondo, del equipo al cual conoció, porque a veces no pueden no encontrarse esta persona trabajando con este equipo y de poder decirlo, la verdad no me sentí cómoda tratando con estas personas y por eso no quiero ser parte del equipo. Entonces, por eso recursos humanos, somos humanos, todo el tiempo vamos a estar tratando con personas más allá de que nuestro laburo lo hagamos en una computadora. Y si no cuidamos eso, chicos, nada va a funcionar, no funciona nada. Bien. No, perfecto. Yo me metí sabía que está bien, eso por ahí me metí al tema de cultura de fit porque sé que no te gusta esa frase, pero bueno, más o menos vamos alineados. Al final sabemos el nombre de Codelex es Alex, tiene sentido. Así que no, pregunta un poco más, hace un poco más de repregunta con el tema de las malas experiencias, y hay un tema que también he visto muchas conversaciones al respecto de... Hoy en día en Haití por ahí no se hacen tanto, pero sí en otros rubros, pero igual vamos a meternos bien en el tema de Haití, que son el tema de las preguntas personales, el tipo de, bueno, ¿estás casado? ¿Tenés hijos? ¿Cuántos años tenés? O sea, creo que cuántos años tenés no es malo. ¿Tenés hijos? Hasta ahí. Pero sí, ¿estás casado? ¿No? ¿Tenés problemas de salud? O sea, ahí ya digo que me preocuparía si en la primera... Todas las preguntas que acabas de decir están todas mal, no se hacen. Incluso en Estados Unidos es ilegal preguntar este tipo de cosas. Hasta te recomiendan que en tu CV no haya una foto tuya, para que no haya este sesgo de la edad, de tu color de piel, de tu género, o el que de tu cara, o sea, a ese punto. Está mal, esas preguntas están mal. Lo que sí tiene que pasar que, por ejemplo, lo de los hijos, estás casado y demás, sí se puede llegar a preguntar, pero por una cuestión de cubrir la obra social al grupo familiar, por ejemplo. Y que tampoco pasa de esto, sos un hombre, entonces estás casado, ¿cuál es el nombre de tu esposa? No, hombre o mujer, porque te lo pregunto del otro lado. Pero por eso, pero también ahí sucede una situación de sesgo, de todo el tiempo estar dando por sentado que si es un hombre está casado con una mujer. Por eso esas preguntas no se tienen que hacer. ¿Y qué pasa si te las hacen? Está en todo tu derecho en no responderlas e incluso manifestar tu descontento de que te las estén preguntando. No cortar de cuajo la entrevista y decir, cortar e irte, o irte porque estás en presencial, o cortar el teléfono, Zoom, lo que sea, sí dar tu descontento. Porque lo que pasa es que lamentablemente hay empresas que miden la performance o el desempeño de un empleado o una empleada en base a cuánto le dedica también el tiempo a su casa. Porque si yo soy una mujer que soy madre soltera, que estudio, entonces eso significa que si tengo hijos y hago otras cosas por fuera del trabajo, voy a hacer mal mi trabajo. Está muy mal que hagan ese tipo de preguntas. Te hago una pregunta, una repregunta con respecto a esto. Estoy de acuerdo con lo que decís. Ahora, la pregunta es la siguiente. Esto está mal hacerlo en el proceso de entrevista. Quiero aclarar esa situación. ¿Por qué? Vos lo nombraste recién, obra social. Preguntar si tenés hijos es por la obra social. Mismo, poder preguntar la edad hoy en día por una empresa que está ofreciendo OSDE, si tenés menos de 25 años tenés OSDE Neo, y si tenés más de 25 tenés OSDE 210. La edad la tenés que saber. Pero, no preguntas la edad. ¿Eh? Preguntas el quill, no preguntas la edad, preguntas el quill. ¿Qué haces con el quill desde el área de recursos humanos? Empezás a ver todo lo que son los aportes y demás. ¿Cómo? Pero esas preguntas, a lo que voy es, esas preguntas las haces al final, pero no al final del proceso de entrevista, es cuando ya terminó el proceso y sabes que el candidato va a quedar o no va a quedar. A eso estoy apuntando. O sea, no, ¿en qué momento
estaría bien que te hagan esas preguntas y en qué momento no estaría bien. A eso estoy apuntando, porque hay cierta información que es importante conocer, porque es información formal, es puntos formales para poder formalizar, poner la propuesta final, por darte un comentario o cosas que necesitas saber de la persona para poder terminar la propuesta o para terminar de saber qué le voy a ofrecer. Ahora, el tema es al final. ¿En qué proceso estaría bien? ¿Hay algún momento del proceso de entrevista en el que estaría bien hacer esa consulta o estaría mal en todos los casos? La pregunta, primero, la información que se necesita para poder armar una propuesta, por ejemplo, esto de que tiene hijos y demás, el tema es que hay que ser inteligente en reformular esas preguntas. Yo no te voy a preguntar si estás casado, casada o si tenés hijos. Lo que te voy a preguntar es si tenés grupo familiar a cargo, por ejemplo. Entonces ahí, sí, bien, listo. Me detallás, por favor, las características, o sea, son cónyuge, hijos, esposa, hija, quien sea, y la edad. ¿Por qué? Porque yo esa información la necesito para poder darte de alta en la prepaga o obra social que yo te brinde, por ejemplo. El tema de la edad, yo te voy a preguntar el quiz. Yo con el quiz tengo toda tu información de antecedentes laborales para poder darte una propuesta acorde y poder dar, en este caso, bajo el marco legal de en Argentina. Yo te tengo que dar de alta en AFIP, porque vos estás trabajando, por ejemplo, bajo relación de dependencia. O con el quiz, a mí también me interesa saber... Pero esa pregunta me la haces al final. Pero esa pregunta me la haces al final, no me decís, hola Esteban, ¿cómo estás? Contame de vos, pásame tu quid. Eso es lo que digo. No, pero sí te puedo hacer esas preguntas en la primera entrevista, después de haber llevado una charla, después de haberte contado si estás alineada, si la propuesta, si a vos te interesa. Yo te puedo hacer estas preguntas en la primera entrevista. El tema es que las bases estén, por así decirlo, la base está, que las bases estén, que significa que a vos te pueda llegar a interesar avanzar en el proceso de entrevista para la posición que yo te estoy brindando, y yo ver en un primer instancia si estás alineado con lo que nosotros estamos buscando. Si no se da esto, yo no te voy a preguntar estas preguntas formales, pero sí es parte de nuestro rol como especialistas en recursos humanos poder tener toda esta información, porque hay un montón de trámites y procesos por fuera de una simple charla que yo tengo que hacer para poder extenderte una oferta o una propuesta salarial. Si yo me adelanto, con más razón, voy a poder darte mayor visibilidad una vez concluido el proceso de qué rol te voy a estar proponiendo, cuál es la oferta salarial, y no llegar a esa instancia y decirte, mira, la verdad que nuestra propuesta es todo esto, y te digan, no, pero mira, yo no soy soltero o soltera, tengo un grupo familiar a cargo y la obra social necesito que también lo sea. Entonces, lo peor que puede pasar es eso, que te extiendan una propuesta sin haber considerado todo esto. ¿En qué instancia, en qué momento? Sí, una vez concluida una charla, claramente. Y siempre estos datos, agentes de recursos humanos, salen a acquisition, selección de personal. Nunca a una persona random que te venga a preguntar, ¿tenés hijos? Nunca una persona random que te diga, ¿tenés planes de tener hijos el día de mañana? Porque eso también te preguntan. Y está mal, está muy mal. Entonces, poder ser lo más sincero o sincera posible, primero de poder, está en todo tu derecho no responder esa pregunta, pero todo en tu derecho. Y segundo, poder dar una devolución de tu incomodidad o de no sentirte en el momento ni en el lugar ni de por qué responderte. Me parece patético que eso se dé, pero pasa, lamentablemente pasa. Buenísimo. Bueno, tenemos varias consultas más, pero en tiempo ya no pasamos un montón. ¿No? Qué lindo. No, así que lo que te voy a preguntar es lo siguiente: si hay consultas o hay gente que te quiere contactar, ¿cómo te puede contactar? Primero, si te puede contactar, y segundo, ¿cómo te puede contactar? Totalmente. Primero, sí, soy Planner Acquisition Partner, mi LinkedIn es al día y ahí es mi principal también fuente de trabajo. Si quieren agregarme a las redes, en ese sentido, bienvenido sea. Mi nombre es Nairi Iberra. También en Twitter, lo tengo bastante al día y lo uso bastante también como herramienta de trabajo, es na_Iberra, pero siéntanse libres de preguntarme, incluso me ha pasado también, que es algo que pasa mucho en el rubro, de aquellas personas que quieran dar sus primeros pasos formales trabajando en sistemas y a veces no saben cómo armar su CV o a qué tipo de empresas poder aplicar, o mismo algún consejo. Yo
tengo muchos colegas también que trabajan en eso y de compartirnos perfiles como para decirle, che, esa persona está en búsqueda, pasa. Así que siéntanse libres que si puedo ayudarlos, buenísimo. Ayudarlas, buenísimo. Buenísimo. Para cerrar, como hago siempre, te voy a pedir que nos dejes un tip. De esta forma, con todo lo que estamos hablando de talent, estamos hablando de entrevistas, te voy a pedir algún tip que consideres que es importante tener en cuenta a la hora de... Te voy a pedir 2 tips. Bueno. Porque tenemos los dos aspectos. Te voy a pedir primero que nos dejes un tip para entrevistador, ¿sí? O sea, cosas a tener en cuenta de qué estaría bueno que un entrevistador tenga en cuenta a la hora de tener que contactar a un candidato. Y también te voy a pedir el tip al revés, el tip que un candidato tenga que tener en cuenta o a la hora de tomar una entrevista. Esos dos. Y con eso, así podemos cerrar con eso. Ok. Para la persona que entrevista, entrevistador o entrevistadora, es lo que hago yo siempre, el pensar que la persona a la cual, ¿cómo me gustaría que a mí me entrevistan? ¿Cómo me gustaría que sea mi experiencia en esa entrevista? Si vos tratás, como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan, en ese sentido, de hacer a la experiencia de la persona a la cual estás entrevistando a como vos te gustaría que sea tu experiencia. Y para la persona que va a ser entrevistada, por un lado, de saber dónde te estás metiendo, que es algo que no pasa muy seguido, de encarar una entrevista y no saber para qué empresa es, para qué rol es. Googlear la empresa, googlear el rol, googlear la tecnología. Es muy fácil. Estás dedicando tiempo y esfuerzo tuyo para llevar adelante una charla con una persona en una empresa y no sabes dónde estás. Entonces, primero recomendación eso, y por otro lado, lo mismo que al entrevistador o entrevistadora. ¿Cómo me gustaría a mí el día de mañana, si yo tengo la oportunidad de entrevistar, cómo me gustaría que me traten, de comportarte de la misma manera, de no faltar el respeto, de hacer una buena experiencia? Ese es el consejo como en general, lograr una buena experiencia. Buenísimo. Estaba esperando que ese es el tip para el entrevistado, para quien va a ser entrevistado, el de conocer a dónde estás yendo. Así que, y si no lo dabas vos, lo iba a dar yo. Así que, buenísimo. Así que, bueno, Danu, muchas gracias por haberte sumado. Muchas gracias a todos y todas las que se sumaron a escucharnos. Y muchas gracias por las preguntas, por sumarse, por comentar, la verdad que estuvo re bueno. Bueno, así que muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo tip.